Ahora veremos los convenios de Ginebra. En su historia, los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales son tratados internacionales que contienen las principales normas destinadas a limitar la barbarie de la guerra. El primer convenio de Ginebra relativo al DIH fue suscrito en 1864 en Ginebra, Suiza, en el año después de la creación del CICR. A lo largo de los siglos XIX y XX se desarrolla la DIH a partir de la revisión y adaptación de las normas, pero es ahí después del fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando la diplomacia internacional retoma los trabajos iniciados en 1864, 1906 y 1929. En 1949 se redacta un artículo que acoge no solo al personal militar y sanitario, sino también a las víctimas civiles. Además, se establece el reconocimiento de la capacidad de actuación de los organismos internacionales en conflictos armados de índole no internacional. ¿Pero qué son los convenios de Ginebra y para qué sirven? Estos convenios son normas y sirven para proteger a los combatientes, miembros de las Fuerzas Armadas, heridos, enfermos o náufragos, prisioneros de las guerras y civiles, así como las personas médicos, capellanes militares y personal de apoyo civil de las Fuerzas Armadas. Ahora veremos los 4 convenios de Ginebra. El primer convenio establece la obligación de dar un trato humano, atención médica y protección contra la violencia, en particular contra el homicidio y la tortura. Dispone la recolección de los enfermos, heridos, fallecidos, así como la protección del personal y de las instalaciones de salud. El convenio reconoce a la Cruz Roja y a la Media Luna Roja como signos visibles de la protección. El segundo convenio adapta el primero de las Fuerzas Armadas en el mar, los heridos, los enfermos y los náufragos. El tercer convenio protege a los prisioneros de la guerra. Se los debe tratar con humanidad y en particular no pueden ser asesinados ni torturados en ninguna circunstancia. Los prisioneros de la guerra deben recibir en forma adecuada alimentos, agua, ropa, alojamiento y asistencia médica. Se les debe permitir recibir cartas de sus seres queridos y recibir visitas de los comités de la Cruz Roja. El cuarto convenio protege a las personas civiles, en particular a las que están en manos de una parte adversaria. Las personas civiles protegidas deben ser tratadas con humanidad y actos como el homicidio y la tortura no permiten en ninguna circunstancia. No deben ser sometidas a violencia sexual. Los grupos que corren riesgo, particularmente como las mujeres y niños, gozan de protección específica. Una potencia ocupante de la medida posible debe procurar que la población disponga de alimentos e insumos médicos. El convenio establece que las normas relativas de la asistencia humanitaria y protege a las personas civiles detenidas que también tienen derecho a las visitas del CICR. Pero ¿son útiles los convenios de Ginebra? Una serie de conflictos recientes y actuales pone en duda la utilidad de estos acuerdos, suscritos por 194 países en la protección de civiles y combatientes frente a los abusos sometidos en los tiempos de guerra. Los convenios parecen ser quebrantados frecuentemente por algunos grupos y estados armados en distintas partes del mundo. Entre algunos ejemplos tenemos Colombia, el país sudamericano desde hace 5 décadas, uno de los conflictos armados más duraderos del mundo. Los actores han sido principalmente las guerrillas de izquierda, que llegó a controlar parte del territorio colombiano, y el gobierno. Miles de personas han muerto y desaparecido en el conflicto. Asimismo, Colombia posee en este momento una de las mayores cifras de desplazados del mundo, lo que denota que no se han respetado los convenios de Ginebra en cuanto al trato de la población y de los prisioneros. Guerra contra el terrorismo. La prisión estadounidense de Guantánamo en Cuba ha sido objeto de denuncias de abusos en medio de llamada a la guerra contra el terrorismo, emprendida en Washington, donde se mantenía a los prisioneros cuyos atuendos anaranjados se convirtieron en símbolo de infamia. Muchos fueron trasladados allí desde la Afganistán, encadenados y encapuchados, luego fueron colocados en celdas con paredes de alambrado, pisos de concreto y techos de paja, incomunicados con el mundo exterior. Franja de Gaza. En 27 de diciembre de 2008 y el 17 de enero del 2009, Israel llevó a cabo una ofensiva en la Franja de Gaza para detener los ataques de cohetes de la Hamas lanzadas contra su población. Varias organizaciones de derecho humano denunciaron que se cometieron crímenes de guerra durante el conflicto, como atacar a inocentes, destruir propiedad y obstruir el acceso de los médicos a los heridos. Por ello que se duda de la eficacia de los convenios. El derecho al veto. A finales de la Segunda Guerra Mundial, Francia, China, la Federación de Rusia, el Reino Unido y los Estados Unidos desempeñaron una función fundamental que establecieron que las Naciones Unidas, los creadores de la Carta de las Naciones Unidas, estaban seguros de que estos 5 países seguirían desempeñando un papel importante en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Por tal motivo se acordó otorgarles a estos 5 países el derecho del voto especial, el poder del veto. Este derecho consiste en que alguno de los 5 miembros permanentes están en desacuerdo con alguna propuesta de resolución, tiene el derecho a ejercer su poder del veto dentro del Consejo de la Seguridad. Así evita la aprobación de dicha resolución. Aunque el veto se viene usando desde el nacimiento de la ONU, en los últimos años se ha reavivado el debate sobre la herramienta ante creciente división de las potencias, que ha bloqueado las acciones del Consejo de varias de las grandes crisis recientes, en que el caso más actual de la guerra de Ucrania, donde los órganos han sido incapaces de tomar medidas dado que Rusia, el país invasor,
autor viene capacidad de frenarla. Rusia, el veto del 25 de febrero, una resolución de condena de su invasión que había planteado Estados Unidos y obtuvo una clara mayoría. Y desde entonces el resto de los países que han abstenido de presentar nuevas iniciativas sabiendo que no pueden salir adelante sin Rusia.